Todos vamos a leer en Juan capítulo 17, versículo 3, dice la gloriosa palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Me llamó la atención una conversación que tuvieron aquí el licenciado Adolfo con Edgar Pacheco con respecto al título María, Madre de Dios. Entonces estaba escuchando así y me llamó poderosamente la atención cómo Edgar Pacheco tiene doctrina católica romana, tanto que él combate a los católicos romanos y él cree como los católicos romanos. O sea, creer que Dios tiene madre es idolatría. ¿Por qué? Porque Dios no tiene madre. O sea, la pregunta de base de aquí del licenciado Adolfo es que Dios, la pregunta sería, ¿Dios tiene madre? Por supuesto que es una pregunta retórica, que todos sabemos que Dios no tiene madre. Entonces Dios, al no tener madre, es imposible decir la madre de Dios. ¿Por qué? Porque si se dice que Dios tiene madre, no sería Dios. O si Edgar Pacheco tiene un Dios que tiene madre, es un Dios falso, porque Dios no tiene madre. Entonces, por supuesto que no es tan fácil de comprender, digamos, porque es una frase herética, blasfema, decir que Dios tiene madre. Es una blasfemia decir eso, porque Dios no tiene madre. Si nosotros decimos que Dios tiene madre, estamos creyendo en un Dios que tiene madre, y ese Dios no existe, solamente existe en la imaginación del católico o en la imaginación de las religiones paganas que creían que Dios tenía madre. Entonces, si decimos que Dios tiene madre, Dios no sería Dios. Entonces eso sería como base y no habría más. Una persona que cree o tiene entendimiento de quién es Cristo no discutiría ante este argumento, porque una persona que sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios, al ser Hijo de Dios no tiene madre sustancial. Entonces por ahí viene todo el asunto, todos los silogismos, todas las falsedades. ¿Por qué? Porque la frase María, Madre de Dios, produce idolatría que hace creer al común, al pueblo, de que Dios tiene madre y que existe en el subconsciente, se le forma a la persona de que Dios, que existe una diosa llamada María. Entonces me pareció muy bueno escuchar los argumentos de que Edgar Pacheco afirma que Dios tiene madre. Observen acá hay una distorsión, hay algo que no está bien, hay dos cablecitos que no están correctamente conectados. Porque si Dios tuviera madre, ¿qué clase de Dios es? Entonces hay una cuarta, no sería Trinidad, sino que habría cuatro integrantes en la deidad. Porque si María dice que es la madre de Dios, María tendría de la misma sustancia de Dios, porque para engendrar a Dios tiene que ser una diosa. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dicen aquí, que bueno, unos minutos bastante que nos pueden enriquecer. Aquí está el señor Edgar Pacheco. Ouch. Espérame, Edgar, solo dame. Bueno, esto ocurrió hace como un año, creo, hace un tiempo. Yo ya lo había escuchado, pero estaba escuchando y pude ver un poquito más lo que cree Pacheco. Pacheco ataca el catolicismo, pero a la vez él cree en doctrina católica. Él cree en las dos voluntades de Cristo también. Y bien se lo dijo aquí el licenciado. Si ahí tiene dos voluntades, si una persona tiene voluntades, está creyendo que la persona, en esa persona hay dos personas. Se lo dijo bien clarito. Pero bueno, Pacheco no va a las escrituras, sino que va a los concilios, a los sínodos, a los padres que ellos llaman padres de la iglesia. Y por supuesto se produce toda esta confusión. Aquí estamos ya. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Adolfo? Discúlpame que no puedo tener la cámara porque ando un poco ocupado y no tengo el celular a la mano, pero te estaba escuchando. Dices que tienes un problema con el término Theotokos, ¿no es así?
Yo tengo problema más que todo con el tema de María, Madre de Dios, porque Teotocos no es María, Madre de Dios, precisamente, o sea, no es lo mismo. ¿Qué es Teotocos? Teotocos es la paridora de Dios, básicamente. ¿Y la que pare qué es? ¿Qué es Teotocos? Teotocos es la paridora de Dios, básicamente. ¿Y la que pare qué es? Bueno, ahí empieza digamos, el diálogo-debate. Por supuesto que Pacheco defiende que María es la madre de Dios, y ahí es lo malo, digamos. Decir que una criatura es madre de Dios. O sea, María lo parió. O sea, la pregunta que hace lo hacen todos los católicos. ¿A quién parió? Perdón, ¿quién es la paridora? Porque Teotocos es la que pare a Dios, o la paridora de Dios. Y él dice, ¿y quién es la que pare? No, la pregunta es, ¿a quién pare esa paridora? Porque todos sabemos que la paridora es María, eso lo sabemos todos. María es terrenal. El punto es, porque si él está apuntando a cristología, el punto es Cristo, no María. María es terrenal, Cristo es celestial. Ahí está la diferencia. Por supuesto que Pacheco no lo crea eso. Entonces la pregunta es, ¿a quién parió María? ¿A quién parió María? ¿Lo parió a su hijo sustancial o al hijo de Dios? O sea, hay dos personas ahí. Un hijo que puede tener María, que es de su óvulo, mediante la fertilización o la fecundación de un espermatozoide, el cual no existe. Ella se podría decir que es madre de ese hijo sustancial. Como no existe el espermatozoide, porque el espermatozoide tenía que ser el espermatozoide de José, entonces quiere decir que María no tiene un hijo sustancial, no tiene hijo, no tiene un hijo, digamos, de ella, de su carne. Entonces, lo que está dentro de ella no es su hijo, sino que es el Hijo de Dios, aparte de ella. Por eso ella es una madre gestante, como bien lo dice, después Pacheco le dice a Einstein, le dice al licenciado Adolfo, entonces crees que María es una madre gestante. Efectivamente es eso, es una madre gestante. Es una madre que gesta, es una madre que contiene, es una madre que es como una incubadora que retiene. Por eso dice que fue lo que en ella hay del Espíritu Santo es una concepción del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo colocó al Hijo de Dios. María, la palabra concepción, como ya lo vimos en otros videos, es de que retiene, que atrapa, que captura. Pero no es la que le da de su óvulo, porque si ellos dicen que le dio de su óvulo, ¿dónde está el espermatozoide? Al no haber espermatozoide significa que no es el hijo de ella. Ese es el punto. Si no hay óvulo, si no hay espermatozoide, si no hay fecundación, si no hay fertilización, no es el hijo de ella. Es un hijo que viene de externo, como se hacen los vientres de alquiler. Es algo externo que viene de afuera y es colocado dentro de ella. Si se puede decir de alguna manera, para que se pueda entender. Lo que hay que entender es que Cristo viene del cielo. Entonces, ¿qué es lo que parió María? ¿O a quién parió María? No la paridora. Todos sabemos que la paridora. ¿Quién es la que parió? Dice Pacheco. ¿Y quién va a ser? María. Eso lo sabe todo, hasta un niño lo sabe. Es una pregunta que hace de María una diosa. ¿Quién es la que contuvo a Dios? ¿Quién puede contener a Dios? ¿Qué criatura puede contener a Dios? ¿Qué criatura puede engendrar a Dios? ¿Qué criatura le puede dar el nacimiento a Dios? Ninguna. Entonces María no es... La pregunta es, ¿a quién parió? A su hijo sustancial, que eso no existe, porque no está el espermatozoide de José. Al no estar el espermatozoide de José, el óvulo no tiene nada que hacer, porque un óvulo no puede producir una persona. Entonces no es el hijo sustancial. Entonces, ¿qué es? Es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado que está allí colocado, concebido por el Espíritu Santo, para que se desarrolle el niño Dios, se puede decir de alguna manera, o el Dios niño, mejor dicho, el Dios hombre, el Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, el Logos encarnado.
Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Entonces, ¿a quién parió María? Al Hijo de Dios. No es quien parió, sino, porque todos sabemos que la que parió es María, eso lo saben todos. Pero ¿a quién? ¿A su Hijo sustancial o al Hijo de Dios? La respuesta es al Hijo de Dios. Entonces, si ella pare al Hijo de Dios, significa que no es su hijo. Depende ¿Depende de qué? de la carga genética. A ver, Que a ti te tenga el parió, niño. a ti, Claro, por supuesto, es lo que hablamos recién, de la carga genética. ¿Qué es lo que parió? ¿A quién parió? ¿A su propio hijo o al Hijo de Dios? Esa es la pregunta, y ahí está la respuesta. O sea, lo lleva bien el licenciado Adolfo, lo lleva bien. Bueno, después se enreda un poquito con el tema de la Trinidad, con respecto a por qué él es adventista, etcétera. Bueno, o sea, ahí ya después, aparte de eso, ya es como que el debate se ensucia. Pero mientras tanto, estos primeros minutos están sustanciosos por el hecho de que saber qué es, a quién parió María. ¿Al hijo sustancial de ella o al Hijo de Dios? ¿Parió a alguien que viene de la tierra? Porque ellos creen que hay parte de la tierra, si creen que María le dio de su óvulo, pero ¿de qué manera María le va a dar de su carne a Jesús? ¿De qué manera? ¿Con un óvulo? No, eso es imposible. Si María aporta su óvulo, Dios tendría que aportar el espermatozoide, pero lo que descendió del cielo no fue un espermatozoide. Fue una persona, el Hijo de Dios. Vino completo el Señor, no vino un espíritu y María le dio la carne, no vino descarnado, porque esa es la falsa doctrina, decir que Cristo vino descarnado y María le dio de la carne, lo dice Juan en 1 Juan 4, 2 y 3. Si alguno confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y el Pacheco está confesando que Cristo no vino en carne, que María le dio de su carne. O sea, lo que tiene que Pacheco es una falsa doctrina, diciendo que Cristo vino descarnado. Al decir que Cristo vino descarnado, eso es una falsa doctrina. Porque al decir que María le dio de su carne, porque si Cristo vino descarnado, ¿de dónde salió la carne? Porque el punto de discusión es la carne, ese es el punto de discusión. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, el que come de mi carne, del 54, 53 podemos leer. 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, el que come de la carne de Cristo tiene salvación. Esa carne, por eso dice la palabra del Señor, que el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Ese pan es su carne, él lo dijo, y ese pan, el maná, que es una figura de Cristo y de su carne, y que el pueblo comía, porque comer es creer. Esa carne es el dilema aquí del asunto. Si ellos confiesan, si Pacheco confiesa que Cristo vino descarnado, significa que está creyendo en una falsa doctrina, porque se apoya en sínodos, concilios, toda esta caterva de idólatras. Y no va a las escrituras, no va a los testigos, que son Juan, por ejemplo, en este caso. Si alguno confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, dice. Y si alguno confiesa que Jesucristo vino descarnado, no es de Dios. Entonces, por eso Jesucristo dice que el que come de mi carne tiene salvación. O sea, el que cree que yo vine del cielo, que mi carne es celestial, ese tiene salvación. Pero el que cree en un Dios o en un Cristo mitológico, en un semidios mitológico, ese no tiene salvación porque ese Cristo no lo puede salvar. ¿Parió quién? Yo tengo la carga genética de mi No, mamá. la pregunta que te estoy haciendo es... Sí, pero tu papá no te parió, ¿verdad? No, mi papá no. ¿Quién te parió? No. ¿Quién? Me parió... Pero eso de parir, lo saben todos. ¿Quién lo va a parir? María lo parió. Pero el punto es que
María es como dijimos, es una madre que ha concebido del Espíritu Santo al Hijo de Dios, o sea, lo porta, no le dio nada a María, nada de su genética, como dice aquí Adolfo. Porque si María le hubiera dado algo a Cristo, no habría salvación para nadie. Aparte, eso es imposible, Dios no tiene nada creado. Ellos creen que si Cristo tuviera la carne de María, Cristo no sería Dios, no sería el Hijo de Dios, porque Cristo no tiene nada creado. Y esa carne no puede salvar a nadie, porque es barro. Es barro. Si Cristo vino descarnado, porque ¿de qué manera María le va a dar la carne si no viene un Cristo descarnado? Eso es la falsa doctrina. Lo dijo Juan hablando de los falsos maestros, falsos profetas. Dice, esa persona que confiesa, lo dice el mismo Juan, esa persona que confiesa que Jesucristo no ha venido encarnado, es un falso maestro y no tiene el Espíritu de Dios. Lo dice Juan. Lo dice Juan. Dice Juan capítulo 4. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto tiene que ver con que Cristo ya vino encarnado del cielo, porque es la única manera de poder salvar al mundo. ¿Cómo venía el maná? ¿Qué venía? Un maná invisible y en la tierra el maná venía entero del cielo. Y los israelitas lo comían. ¿De dónde venía ese maná? Ese maná venía del cielo. Jesucristo dijo que Él es el maná, Él es el pan vivo que descendió del cielo. El Padre les da el verdadero pan. Ese verdadero pan es la carne de Cristo. Esa carne no es una carne terrenal, porque el maná no era terrenal. El maná era celestial, que es una figura y símbolo de la carne y del cuerpo de Cristo y de la persona de Cristo. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, no se pierda. Entonces dice, está hablando de los que tienen el Espíritu de Dios y los que no tienen el Espíritu de Dios. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conocemos el Espíritu de Dios. O sea, decir María, Madre de Dios, que ellos dicen la Teotocos, la paridora de Dios. ¿Pero a quién parió? Parió a Dios, dice, pero no es la madre sustancial. Es una madre gestante, como él lo dice. Le dice Pacheco, lo desafía, digamos, a esta postura o la creencia de que María es una madre gestante. Por supuesto, es una madre gestante, es una madre gestora, es una madre que lo contuvo simplemente a Cristo, pero que no le dio nada de su sustancia. Si yo creo que María le dio de su sustancia, estoy frito, estoy sonado. Estoy creyendo en un Cristo falso que no me puede salvar. Ese Cristo no me puede salvar. El Cristo que me salva es aquel que descendió del cielo, es mi Salvador. Entonces, si todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Los que no creen que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es una falsa doctrina. Por eso habla de los falsos profetas que han salido por el mundo. Y este es el espíritu del anticristo. Ya observe lo tremendo que es Juan cuando dice que el que cree que Jesucristo vino descarnado y María le dio de su carne es el espíritu del anticristo. Toda esta doctrina de María, Madre de Dios, está impregnada con el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces dice Juan, nosotros somos de Dios, los apóstoles, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, ¿qué es lo que tiene Pacheco? Un espíritu de error. Un espíritu, ¿por qué? Porque se apoya en gente que no tiene la autoridad. La pregunta es, ¿la iglesia tiene la autoridad o quién le dio la autoridad a la iglesia para poner títulos? La iglesia no tiene ninguna autoridad para poner ningún título, y menos esos concilios, esos idólatras de los padres de la iglesia y todo eso.
ellos no conocieron a Cristo, ellos eran paganos, eran filósofos, no tienen nada que ver con el cristianismo, simplemente filosofaban y defendían la religión, que en ese tiempo, bueno, el paganismo romano, simplemente, para implantar, poner a sus dioses, instalar a sus dioses, por medio de silogismo, por medio de argumentos filosóficos, defender a una diosa pagana, que en este caso la ponen como la imagen de María, que en realidad esa no es la María verdadera, es una María pagana. ¿Por qué? Porque esa María no puede ser la madre de Dios. Eso es porque lo dice mismo ahí. Adolfo también le dice, si es madre de Dios, entonces tendría que ser también madre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces ahí donde se produce un poco el cortocircuito y ya Pacheco se molesta cada vez más. Y bueno, ya cambia la temática con respecto a la Trinidad, la unión hipostática, la hipostasia, etcétera. Todo ya se trata de hacer un enredo, cosa que el debate se ensucie. Pero los primeros minutos son tan limpios y se puede sacar alguna conclusión. Me parió mi madre, pero ¿a dónde vas? O sea, ¿cuál sería tu punto ahí? Que el término paridora de Dios y madre de Dios no son incompatibles. Es decir, quien parió a Jesús fue su madre. Ahora vamos a decir que las madres no paren, para tratar de librarnos del... Claro que lo parió, pero no es la madre sustancial. Porque ¿a quién parió? Al Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, ella no puede ser la madre. Eso lo saben todos. ¿A quién parió María? ¿Quién va a ser? ¿Quién otra? Si es la Virgen que parió a Cristo. ¿Por qué? Porque una Virgen iba a ser la señal. Era necesario que Cristo, el Espíritu Santo, concibiera en una virgen. Esa era la señal de que ahí estaba el Hijo de Dios, donde no había espermatozoide y donde no había óvulo. O sea, el señor Pacheco se está oponiendo a la profecía que dice que la señal era una virgen. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué decía la profecía? Que no había espermatozoide y no había óvulo, que no había carne. Esa era la señal que está negando Pacheco. Se está oponiendo al profeta Isaías en 7:14, que dice que de una virgen hijos os es dado, y la virgen concebirá. Entonces se está oponiendo a la profecía que esa era la señal por la cual... ¿Cuál es la señal? Que no hay espermatozoide y no hay óvulo. Esa es la señal. Entonces, Pacheco tiene doctrina católica romana, apoyada en sus sínodos, en esas falsas creencias de sus dioses paganos. 7:14. Entonces, podemos ver que dice que, por tanto, el Señor mismo os dará señal, os dará señal. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la señal? ¿O cuál es la señal? Que Cristo, al decir que hay una virgen de por medio, quiere decir que no hay carne terrenal, no hay óvulo, no hay espermatozoide. Si dice que es virgen, no hay espermatozoide, y si no hay espermatozoide, no hay fecundación, y si no hay fecundación, no hay carne. Entonces María no es la madre sustancial de Cristo, sino que es la paridora, por supuesto. ¿Pero a quién está pariendo? ¿A su propio hijo o al Hijo de Dios? Entonces dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, esta es la situación y la profecía misma lo dice la profecía. No habrá carne. Lo dice la profecía. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La palabra concebir ya hablamos que es cuando una mujer empieza a estar embarazada. Concibió, ya lo hablamos en los otros videos. Para que haya una madre sustancial de su propio hijo, tiene que haber óvulo, tiene que haber espermatozoide, lo cual se forma un cigoto, que se transforma en una mórula, después se transforma en un blastocisto, y de ahí se transforma en un embrión. El embrión se implanta allí en el útero y ahí comienza la concepción. O sea,
la mujer comienza a estar embarazada. Por eso dice que la Virgen concebirá, o sea que no habrá espermatozoide, no habrá óvulo, no habrá nada de esta tierra, sino que simplemente el Espíritu Santo implantará, digamos, se puede decir, o colocará al Hijo bendito de Dios, a una persona, que es la persona bendita de Dios, del Hijo, en el útero de María. Entonces María no es la madre sustancial de Cristo. María es la paridora del Hijo de Dios. Eso sí, es la que pare, por supuesto. Si se le preguntara a José, María, tu mujer, si le podríamos hablar ahora a José, parió a Cristo, ¿y qué va a decir José? Que sí. El punto es quién es esa persona que parió María. Si era su propio hijo sustancial, lo cual la misma profecía dice que no es el hijo sustancial, porque dice que la señal es que es virgen. Al ser virgen no hay óvulo, no hay espermatozoide, no hay fecundación, no hay cigoto, no hay mórula, no hay blastocisto. Es la persona de Cristo colocada en el útero de María, directamente del cielo. Por eso Jesucristo dice, yo vine del cielo, yo procedo del Padre. Jesucristo nunca dijo yo procedo de María. ¿Por qué? Porque María era la sierva, la esclava, la criada, la que tenía que ser salvada por aquel que llevaba en su vientre. Teotocos. Pero me parece un silogismo un poco extraño, porque cuando una persona tiene, por ejemplo, un vientre que no permite la vida dentro de él, esta persona tiene un óvulo, luego hay un esperma del padre, obviamente, lo ponen en otro vientre y esa persona no puede ser llamada madre, solo porque dio luz. Entonces, ¿pero de qué estás hablando? ¿Estás diciendo que María puso un vientre como vientre de alquiler con una persona gestante o algo así? Claro, precisamente es lo que está diciendo Adolfo. Que María es una madre gestante. ¿Qué quiere decir una madre gestante? Es precisamente lo que sucedió en las Escrituras, lo que dicen las Escrituras. Que ella empezó a quedar embarazada, porque gestar significa contener, o sea, que está conteniendo hasta parir al niño. Que es un vientre de alquiler, o una incubadora viviente, o una incubadora andante. Parece peyorativo a lo que sea, pero es la verdad, es para que nosotros podamos entender que la criatura no puede, digamos, gestar o dar nacimiento a Dios. Dios es Dios, Dios es eterno, Dios es Jesucristo es antes de María y después de María. Se murió María y Jesucristo sigue existiendo, él vive en la eternidad, digamos, se puede decir de alguna manera. Entonces, nunca un término puede ser tan mal utilizado. Y es irrisorio, porque si dice que María es madre de Dios, ese Dios, ¿qué clase de Dios es ese? Un Dios que tiene madre. Un Dios que tiene madre no es Dios. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Persona gestante. Pues estás dando a entender eso, que María no es madre de nada, de Jesús ni de nadie, ¿no? No, me llamó la atención persona gestante porque ese es un término ideológico. Por eso, estás diciendo que una persona que pone un óvulo, persona, así le decimos ahora, persona. O sea, acá aparentemente Pacheco cree que María le dio de su óvulo, de su carne, eso es lo que cree Pacheco. Ya dijimos que la misma profecía está diciendo que es virgen. Al ser virgen no hay espermatozoide. O sea, no sé lo que... Pacheco cree igual que los católicos, tanto que combate a los católicos, él mismo es católico. O se hace pasar por anticatólico. Pero ¿qué pasa si un católico lo desafía a Pacheco con respecto a María, Madre de Dios? No le va a aceptar el debate porque los dos creen lo mismo. ¿Qué van a debatir si los dos creen igual? Que María le dio de su carne. Que va en contra de las palabras de Juan, que dice que el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Cristo vino encarnado. Si Cristo hubiera venido descarnado, María le tendría que haber dado de la carne. Y si María le hubiera dado de la carne, no habría salvación para nadie. Lo cual, ¿de qué manera María le va a dar de la carne? ¿De qué manera? Es imposible. Porque un óvulo no puede producir la carne para un ser humano, o la genética para un ser humano. Aparte llevaría toda la información genética de María, que es pecaminosa, por supuesto.
porque es sacada del barro María. Es toda una locura lo que propone Pacheco. Que pone un óvulo. A tu madre así le dices, persona que pone un óvulo, o le dices mamá. Acá hace algo rarísimo Pacheco, que compara una madre que da óvulo con María. María no le da el óvulo. ¿Por qué? Porque María es virgen y aparte no le podía, si María le daba el óvulo, ¿de dónde sale el espermatozoide para que pueda haber una gestación, hay una fecundación? Está todo mal la doctrina de Pacheco. A ver. En ese sentido, mira, hagamos una cosa, a ver si tienes tiempo, porque estás diciendo que no tienes mucho tiempo ni el teléfono, o que estás en el teléfono, perdón. Me estarías diciendo básicamente que María le dio sus genes a Jesús, que tuvo un esperma en su vientre, en su óvulo, y de esa manera el genoma divino se mezcló con el óvulo y genoma humano, y nació Jesús. ¿Eso me estarías diciendo o es otra cosa? Eso lo estás diciendo tú. Mira, querido, el debate es cristológico y el debate no abordó todas esas cuestiones. Bueno, ahí le dice, eso lo estás diciendo tú, pero es lo que él propone. Eso lo estás diciendo tú, el clásico de los sofistas. Esto lo estás diciendo tú. Pero ¿qué es lo que está diciendo él? Si Jesucristo no vino encarnado, está diciendo que María le dio de su carne. A ver qué dice. Vamos. Ese debate, quien lo quiere abordar de esta forma, no duda en caer en herejía, porque en las muchas palabras no hay pecado. El término Theotokos tenía por fin proteger la naturaleza de Cristo, la persona de Cristo y sus dos naturalezas. El término no era edificar a María. El término... Precisamente, para poder defender. Cristo no necesita a María para defender su divinidad. Simplemente Cristo es el Hijo de Dios. No es necesario ser María una diosa para proteger la divinidad de Cristo. En realidad sucede todo lo contrario. En vez de hacer o demostrar a Cristo como divino, la hacen divina a María. ¿Para qué la meten a María? No es necesario. Cristo es divino por sí mismo y se defiende solo, digamos. Madre de Dios, Theotokos, o paridora de Dios, no tiene por fin deificar a María. Entonces oponerse al término Madre de Dios está bien, pero ¿cómo lo vas a sustentar? Claro, si es paridora de Dios no puede ser su hijo, porque lo está diciendo él mismo. Paridora de Dios, y si es Dios, ella no puede ser la madre, porque Dios no tiene madre, porque Dios es antes de María y después de María. El mismo término está anulando su argumento. Se autodestruye, digamos. Pero no se da cuenta, parece. ¿Cómo lo vas a solventar? ¿Fue María madre de la persona de Jesucristo, sí o no? ¿Te podría hacer una pregunta, Edgar? A ver si... Es lo mismo que estaban hablando recién. Una madre gestante, no una madre sustancial. Madre en el sentido de que fue gestante. Fue colocada por el Espíritu Santo y lo contuvo 9 meses y lo parió, lo crió. Una madre gestora, una madre paridora, una madre de crianza, una madre adoptiva, etc. Pero no una madre sustancial. Lo que ellos quieren dar a entender que Jesús recibió de la carne de María porque creen que Cristo vino descarnado. Esa es la herejía y esa es la falsa doctrina. ¿Podrías contestar acá? Sí, dime. Y ya la hice. Y créeme que la idea no es atacarte personal, por Dios. Dices que tengo que reflexionar. Le estás diciendo a tu público que tengo que reflexionar sobre qué. Yo estoy de la línea ortodoxa. O sea, Pacheco no acepta que Adolfo le diga que tenga que reflexionar con respecto a esta creencia. Y está bien lo que le dice, porque tiene que reflexionar. Como María va a ser la madre de Dios si Dios no tiene madre, tiene que reflexionar, tiene que sentarse. Lo que pasa es que Pacheco se encierra, se fanatiza con los concilios. Él dice mi pueblo, es lo que se enseñó durante 2000 años. Es igual que los católicos. Es como hablar con un católico. Hablar con Pacheco es hablar con un católico, porque él se aferra a todo lo que creen los católicos, o la mayoría de las cosas que creen los católicos. Él no creerá en el Papa, pero cree en María, que es igualmente idolatría. Creer en el Papa es idolatría y creer que María es la Madre de Dios también es idolatría. Entonces por eso le dijo a Adolfo que tiene que reflexionar y no se tiene que ofender, porque es exacto, tiene que reflexionar, tiene que sentarse con la Biblia abierta delante de él y
ver a quién parió María, a quién, a su hijo, a su propio hijo, lo cual la profecía lo niega, o al Hijo de Dios. Si parió al Hijo de Dios, no es su hijo. Bueno, pero la reflexión no es mala, Edgar. ¿O te parece mal? Pero por eso subí. ¿Sobre qué quieres que reflexione? Por eso subí, para saber. No me estabas aludiendo y quiero saber qué quieres que reflexione. A ver. Dime cómo María es madre de Dios sin ser madre del Padre y sin ser madre del Espíritu Santo. Fácil, porque el debate no es sobre la Trinidad, el debate es cristológico, sobre la persona de Cristo, no sobre la persona. Precisamente, porque es correcto. Si dice que es madre de Dios, tiene que ser. Si dice que es madre de Dios, ahí está el problema. María, madre de Dios. Sí. Si María es madre de Dios, también tendría que ser madre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es María de Dios, porque Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, madre de toda la esencia de Dios, o del único Dios. Como leímos al principio, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. María solamente, eso que dice Pacheco, solamente vive en su imaginación, en la imaginación de los concilios paganos. Eso, ¿por qué? Porque es idolatría, eso es paganismo, porque antes existían diosas madres, todo eso es paganismo, todo eso es sacado de estos concilios que solamente extendían el paganismo. Entonces, la pregunta, o una de las tantas preguntas que se podría hacer, ¿qué apóstol le dio ese título a María como Madre de Dios? Ninguno, ni siquiera los evangelios, ni siquiera la Biblia entera. Porque si nosotros vamos a títulos, los que podían poner títulos, el que puede poner título en primera instancia es Dios mismo. Títulos, o ordenar, o nombrar. Jesucristo nombró a los apóstoles y los apóstoles están titulados, o sea, son titulares. Ellos son los apóstoles. ¿En qué versículo de la Biblia hay un pasaje, un texto que diga María, Madre de Dios? ¿En qué momento Jesucristo encima nunca la llamó madre? Los apóstoles, desde hasta 1.14, de hecho se nombró a María. Después que cayó el Espíritu Santo, nunca más se nombró a María. Los apóstoles no hablaron nunca ni un texto, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, que es el maestro de los gentiles. Porque si habría algo para explicar, como dice Pacheco, la cristología, que Pablo y Juan son las eminencias, digamos, para hablar de cristología, de quién era Cristo. Nunca hablaron de María como la Madre de Dios. Y son ellos, se puede decir, los que tienen la autoridad para decir y poner ese título. Y como ellos no lo hicieron, eso no existe. Por eso es bien lo que le dice aquí Adolfo. Tiene que reflexionar. No se tiene que ofender Pacheco. Tiene que reflexionar y ver que está mal su doctrina, que está equivocada, que está errada. Entonces ningún apóstol le dio ese título a María. Y si ningún apóstol le dio ese título a María, significa que eso no existe. Porque si Pablo y Juan, que eran las eminencias para hablar de cristología, de quién era Cristo, hasta el mismo Pedro, no dicen que María era la madre sustancial de Cristo, ¿quiénes somos nosotros como iglesia? Porque la iglesia no tiene ninguna autoridad para dictar doctrina. La iglesia no tiene, y menos estos concilios, idólatras, paganos, que nunca conocieron a Cristo. Hay que preguntarle a aquellos que conocieron a Cristo, o sea, los apóstoles. ¿María era madre de Dios? No, ellos guardan silencio, no dicen nada. Si nosotros tuviéramos a Pablo o a Juan delante de nosotros, le diríamos, María es madre de Dios. Pasa como pasa en las Escrituras. Nosotros le preguntamos la Escritura a Pablo y a Juan, María es madre de Dios, y ellos nos miran en silencio. No dicen nada. ¿Por qué? Porque eso no existe. Eso no existe. Entonces hay muchos puntos para tocar. María le da la carne
a Jesús, como ya lo hablamos, ¿de qué manera le da la carne? ¿Cuál es el medio por el cual Cristo recibe carne de María? Si no hay fecundación, no hay fertilización, no hay espermatozoide, porque dice que es virgen. De un óvulo va a salir una persona. Entonces, ¿qué descendió del cielo? ¿Un espermatozoide? ¿Qué descendió del cielo? Son todas las preguntas que no pueden responder. Si José no le aportó del espermatozoide, ¿de qué manera fue fecundado el óvulo de María para que María le pueda dar la carne? Entonces son todas las preguntas que se hacen y podemos ver la distorsión teológica y cristológica que tiene Pacheco. Entonces quería hacer un comentario. Es lindo el debate, escucharlo al debate. Pero podemos ver que aquí el señor Pacheco cree que María es una diosa, porque si le dio de la carne, porque se ofende, porque Adolfo le dice, no, María es una madre gestante, es una madre concebidora, como se puede decir, una madre que ha concebido simplemente, que ha empezado, por eso dice en 1.18 que se halló que María estaba embarazada, o sea, se halló, o sea, de repente, sin óvulo, sin espermatozoide, siendo virgen, de repente se encuentra embarazada, ese es el punto. Que María se halla embarazada. Es como que algo, cuando habla de hallar, la palabra hallar, es como que se encontró de repente con algo. Es como cuando usted se encuentra en la calle con una persona de sorpresa. No se la esperaba encontrar a la persona y usted va caminando y se lo encuentra, un amigo, un pariente, etc. Eso le pasó a María. Dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Por qué se halló? ¿Por qué se halló que había concebido? Porque no había espermatozoide para que fecundara su óvulo. ¿Por qué? Porque era virgen. Esa era la señal. La señal es que no hay carne terrenal para Cristo. ¿Por qué? Porque la carne de Cristo es la carne de Dios. La sangre de Cristo es la sangre de Dios. Lo dice en 20:28. Que por su sangre compró a su pueblo. Es la sangre propia. Idios, es la sangre propia de Cristo, es la sangre de Dios inmaculada, perfecta, sin pecado, sin contaminación. Te imagínese si María le da de la carne y de la sangre. No hay salvación para nadie, porque eso Dios no lo puede recibir. Eso está infestado de pecado, de enfermedades. Te imagínese de toda la genética de María, de todas sus antecesores hasta el mismo Adán. Hasta llegar a Adán. Entonces, podemos escuchar un poquito más y ya lo terminamos. El Padre, la persona del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que fue ese debate cristológico? ¿No estás al tanto de ello? Pero el debate cristológico... Bueno, él habla de los debates cristológicos. No se necesita. El punto es que María, Madre de Dios, no diviniza a Cristo, porque todos sabemos que Cristo es divino, sino que diviniza a María. La diviniza a ella. No lo hace, porque Cristo no necesita ser divinizado, porque Cristo es divino. ¿Con qué necesidad? Se dice que María es Madre de Dios. ¿Con qué necesidad? Con ninguna necesidad. La divinidad de Cristo se defiende sola. Porque Él dice, yo he venido del cielo. Yo no soy terrenal. Ustedes son terrenales. Yo no soy terrenal. Yo soy divino. Soy el Dios humanado. El Dios hecho hombre. El Dios que se hizo carne. No soy de esta tierra. Jesucristo lo dijo. Yo no soy de esta tierra. Y Jesucristo cuando vino completo. La humanidad ya la trajo porque dice en 10:5 que Dios le preparó cuerpo, lo adaptó para que pueda vivir entre nosotros. Fue adaptado el cuerpo de Cristo. Se hizo, se puede decir, visible para que Él pueda participar de carne y de sangre en semejanza a carne de pecado. Cuando dicen semejanza a carne de pecado significa que no tenía nuestra carne. Que la carne de Cristo es la carne de Dios, carne divina. María no le dio nada. Por eso la pregunta que hace al principio Edgar Pacheco dice, ¿quién es la que parió? ¿Quién va a ser María? Pero la pregunta es, ¿a quién parió? ¿A su hijo sustancial o al Hijo de Dios que vino del cielo? ¿Cuál es la respuesta? Al Hijo de Dios que vino del cielo. Pero entonces la conclusión es de que Jesucristo no es el Hijo sustancial. María simplemente fue una madre gestante, una madre paridora, una madre de crianza,
una madre adoptiva, una madre responsable delante de Dios de lo que estaba en sus manos, de cuidar al bendito Hijo de Dios como madre adoptiva. Es como una madre, sí, adoptiva o de crianza que cuida a un niño que no es de ella. Porque para que diga que es hijo de María o de ella, tendría que haber salido del espermatozoide de José y del óvulo de ella, lo cual formaba un cigoto, etcétera, 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 hasta que ahí sí era el hijo de ella. Pero si la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, significa que no es el hijo de ella, es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es eterno. Entonces no es el hijo de ella. Es una paridora, por supuesto, es la madre paridora, la madre gestante, la madre de crianza, la madre adoptiva, etc. Pero no es la madre sustancial, ni Jesucristo es el hijo sustancial de María. Entonces el título que le ponen, porque hay que arrancar del punto de que la iglesia no puede poner ningún título, nosotros no podemos poner ningún título más allá de lo que está escrito. Pacheco le dice a Adolfo que vos te vas más allá de lo que está escrito, te salís de la ortodoxia. Para Pacheco la ortodoxia son los concilios, no, la ortodoxia son lo que hablaron los apóstoles. Ahí está el magisterio, ahí está la sana doctrina, ahí está el verdadero Cristo, ahí está la ortodoxia, en los apóstoles, no en los concilios. Porque los concilios hablan de dos voluntades. Si una persona tiene voluntad es porque hay dos personas dentro de un cuerpo, una cosa así, una cosa rarísima. Y si dice que vino Cristo descarnado, quiere decir, si él no cree que Cristo vino encarnado, del cielo, hecho carne, está creyendo que María le dio de la carne. ¿De dónde salió esa carne? Si no se la dio María. Está creyendo en un semidios mitológico, pagano, en un Dios que no lo puede salvar y no puede salvar a nadie. El Cristo de Pacheco no puede salvar a nadie porque es mitad carne, es incompatible, y mitad divino, es algo incompatible, es algo que no. O sea, él pega con saliva lo divino con lo celestial, con lo terrenal, lo cual no existe. Eso es todo producto de los concilios, porque se aferra, y él habla de una ortodoxia. La ortodoxia está en las escrituras. Hay que quedar bien claro que la ortodoxia está en las escrituras, no está en los concilios, no sino en los padres de la mentira, o lo que creían los primeros cristianos. Eso es todo pura. Eso es para avalar sus falsas doctrinas. Entonces lo vamos a ir dejando por acá. Quería hacer este comentario breve para que podamos ver que no todo lo que brilla es oro, y hay que tener cuidado. Por eso Juan decía, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y es un verdadero maestro de la palabra de Dios, y está inspirado por el Espíritu Santo, digamos, en el sentido de que tiene al Espíritu de Dios, está iluminado por el Espíritu Santo. Pero aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo, dice, es el espíritu del anticristo. Negar que Cristo vino encarnado, eso es el espíritu del anticristo. O sea, toda esta doctrina de Madre de Dios es una doctrina del espíritu del anticristo. O sea, niegan, con esta situación niegan precisamente lo que ellos dicen que defienden, que es la divinidad de Cristo. Porque si ellos dicen que María es la madre de Cristo o la madre de Dios, están negando la divinidad de Cristo, porque están haciendo a Cristo mitad carne, mitad divino y mitad terrenal, o mitad terrenal y mitad celestial. Precisamente lo que hacen ellos. Negar con el término María, Madre de Dios, es precisamente eso, están negando la divinidad de Cristo. Porque el que vino del cielo es una persona divina humanada. Es el Dios humanado, es el Dios hecho carne, es el Dios hecho hombre. Es el hombre, como dice allí Pablo en 2:5 de Timoteo. Jesucristo, hombre. Pero ese hombre es un hombre que vino del cielo. Es el hombre perfecto, es el modelo que Dios tomó para hacer a Adán. Ese hombre, el hombre perfecto, el modelo vino. No vino la copia, vino el modelo, la perfección, vino el hombre. Por eso Jesucristo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El hombre que no vino de María, sino que procede del Padre. Entonces lo vamos a dejar por acá. Que Dios le bendiga a todos.